revelado, la increíble advertencia de una camarera a un multimillonario que cambió todo su destino. Mariana, con sus 25 años, veía a diario cómo el pequeño restaurante familiar en el corazón de Guadalajara luchaba por mantenerse a flote. Mientras organizaba las mesas, sus pensamientos se entrelazaban con las preocupaciones por su madre enferma y su hermano pequeño, una carga que llevaba con dignidad. Había aprendido de su madre que el verdadero valor no residía en el dinero, sino en el respeto y el amor hacia los demás. Sin embargo, esa filosofía de vida se puso a prueba cuando un grupo de empresarios entró al restaurante, rompiendo la rutina con su arrogancia. La presencia de Alejandro, el multimillonario conocido por su desprecio a los de abajo, generó un nudo en el estómago de Mariana. Mientras servía, escuchó sus comentarios despectivos sobre la comida y el ambiente, cada palabra era como un golpe que resonaba en su pecho. ¿Cómo podía haber gente tan insensible? El malestar se apoderó de ella, y la melancolía de su vida con problemas diarios se fundió con la rabia de la injusticia. Esa lucha interna la llevó a un punto de quiebre. Debía callar o articular su verdad. Dudó. La tensión se acumulaba en el aire, y en un momento de valentía inesperada, Mariana levantó la voz: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor y el respeto que construyes a tu alrededor. Las miradas se dirigieron hacia ella, capturando la atención de Alejandro. En su rostro, encontró una sorpresa que desafió su ego. Esa chispa de conexión le hizo cuestionar todo lo que creía, y por un instante, el mundo de lujos y superficialidades se desdibujó. Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Había cruzado una línea, pero realmente había marcado una diferencia? Con cada regreso de Alejandro al restaurante, esa conexión se fortalecía, aunque siempre con una sombra de incertidumbre entre ellos. Mariana se debatía entre la fascinación y el miedo. Las historias de Alejandro tenían una atracción irresistible, casi como un canto de sirena, pero su conciencia pesaba. ¿Podría él realmente comprender lo que su familia enfrentaba? Las conversaciones fluían, y cada interacción provocaba un eco de emociones contradictorias en su interior. Suspenso, un dilema moral se gestaba. ¿Era posible que un hombre tan diferente pudiera abrir su mente y, a la vez, ser una solución para sus sueños? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dilema se intensificó. Un día, la empresa de Alejandro planteó una negociación que lo haría más poderoso, pero a costa de los sueños que Mariana había compartido con él. La presión lo aplastaba, su teléfono sonando insistentemente, llenando el aire de ansiedad. Los ojos de Mariana reflejaban una confianza que él atravesaría. Mientras esperaba la elección de él, la angustia se filtró en su corazón. La duda sobre su futuro y lo que significaba realmente el éxito lo consumía. Así que en ese momento decisivo, una llamada inesperada interrumpió su conexión, enviando una ola de confusión. Alejandro miró su teléfono, sintiendo como si el tiempo se paralizara. ¿Permitiría que el miedo decidiera su destino una vez más? La incertidumbre lo envolvía como una neblina densa. Mariana observó a Alejandro moverse inquieto, la tensión en su rostro incrementando con cada segundo que pasaba. La atmósfera del restaurante, normalmente un refugio de calidez y familiaridad, se volvió un escenario vibrante de decisiones cruciales. Se dio cuenta de lo que estaba en juego. No solo el futuro de Alejandro estaba en la balanza, sino también su propio destino. La lucha interna de él resonaba en ella, plantando semillas de dudas sobre sus propios sueños. Bajo la presión de su elección, Alejandro le lanzó una mirada que parecía buscar aprobación, aunque sabía que Mariana no tenía derecho a influir en su vida.
Sin embargo, el eco de sus palabras todavía flotaba en el aire: la verdadera riqueza no se mide en dinero. Esa frase se convirtió en una ancla en su mente, y la rememoraba mientras su pulso se aceleraba. Mariana siempre había creído que había un propósito en las conexiones que formaba. Esas interacciones tenían el poder de cambiar vidas. Con cada nuevo día, Mariana comenzó a pensar en sus metas con más claridad. La idea de dejar el restaurante y lanzarse a una búsqueda de estabilidad y alivio para su familia se volvió una obsesión. En este contexto, situaciones cotidianas que antes eran insignificantes se transformaron en lecciones vitales. A partir de los clientes habituales que compartían sus historias de vida hasta momentos de tensión con proveedores, comenzó a formarse en ella un deseo incipiente de ser más que la camarera que servía cafés y comidas. Quería empoderarse, encontrar su voz en un mundo que a menudo la ignoraba. Las charlas con Alejandro se convirtieron en un combustible de inspiración. La historia de su éxito, un ascenso imparable en un mundo basado en la superficialidad, reveló un ser humano conmovedor detrás de su fachada. Sin embargo, esa misma historia trajo consigo una revelación alarmante. La falta de autenticidad en su vida había sido su mayor enemigo, y Mariana entendió que seguir el camino de la riqueza superficial no era lo que anhelaba. Ella quería construir su historia desde un lugar de sinceridad. Las tardes en el restaurante se convirtieron en sesiones de reflexión. Pensaba en su madre, en lo que había significado su sacrificio y la esencia de la vida que su familia siempre había defendido. En esos momentos, Mariana empezó a buscar formas de mejorar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Las pequeñas acciones diarias, una palabra de aliento a un compañero de trabajo o una sonrisa a un cliente, empezaron a tomar un significado profundo. Sin embargo, la llegada inesperada de decisiones le otorgó a Mariana un nuevo punto de vista sobre el sacrificio. Cada elección estaba imbuida de responsabilidad, y la idea de renunciar a su batalla diaria para buscar la paz se convertía en una trampa. Cada vez que pensaba en abandonar su trabajo, la imagen de su hermano pequeño aparecía en su mente, recordándole que sus decisiones no solo le afectaban a ella. Mientras Alejandro tomaba decisiones que lo cambiarían irreversiblemente, Mariana se dio cuenta de que debía tomar su propio camino. La conexión entre ellos, aunque intensa, no era suficiente para guiarla hacia su propio futuro. En un giro inesperado, decidió confrontarlo una vez más, convencida de que la verdad de su corazón sería el catalizador que necesitaba. Sintiendo una mezcla de determinación y nerviosismo, se acercó a él en ese momento decisivo, lista para compartir no solo sus esperanzas, sino también sus miedos. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Lo que haces podría llevarte lejos, pero no olvides quién eres realmente. Las palabras fluyeron de sus labios, llenas de sinceridad y urgencia. ¿Qué respuesta recibiría de su parte? ¿Sería capaz de descifrar su propia identidad en medio de su lucha por el poder? La atmósfera palpitaría con la misma anticipación, mientras Mariana se preparaba para el impacto de sus propias revelaciones. El ambiente se tornó tenso luego de sus palabras. Alejandro, a quien Mariana había observado tantas veces con admiración, ahora parecía un desconocido. En su rostro, la inseguridad se mezclaba con la determinación, como si cada emoción estuviera debatiéndose en una lucha interna. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si su propia vulnerabilidad se reflejara en él. La crítica situación que enfrentaban ambos no solamente era un momento de confrontación, sino una oportunidad para revelar sus anhelos más profundos. Alejandro se tomó un instante, como si cada palabra pesara sobre sus hombros. Era evidente que estaba sopesando no solo su reacción ante Mariana, sino también la dirección de su vida. Ciertamente, él siempre había sido el que tenía el control de la conversación. Sin embargo, en este instante, las cartas estaban sobre la mesa, y la incertidumbre parecía deleitarse en la tensión. Aunque el silencio podía haber sido desalentador, para Mariana fue un refugio en el que exploró su propio instinto. Fue un momento decisivo, lo que le revelara a Alejandro también tendría un reflejo en su vida.
La idea de no poder distanciarse del sufrimiento que había experimentado la empujaba a un nuevo nivel de autoconocimiento. En su interior, la voz que siempre había permanecido callada empezaba a resonar con una fuerza insospechada. Enfrentarse a sus propios temores significaba dejar atrás la imagen de sí misma como una mera espectadora. Mariana sabía que fortalecer su propia identidad implicaría confrontar su historia con valentía. Un acto de coraje que, al igual que Alejandro, podría cambiar su trayectoria. ¿Qué pasaría si al abrirse, revelara no solo su vulnerabilidad, sino sus talentos ocultos? De pronto, las palabras fluyeron con un renovado impulso. Alejandro, te admiro por tu tenacidad, pero estoy aprendiendo que el valor no solo reside en tener éxito. A veces, el verdadero coraje es saber quién eres y aceptarte. No me malinterpretes, aprecio tus sueños, pero no quiero perderme en la sombra de los de otros. Un destello de percepción cruzó los ojos de Alejandro, su tensión comenzó a disiparse, aunque la profunda conexión entre ellos aún era palpable. Fernando, el dueño del restaurante, pasó junto a ellos con una bandeja llena de platos, interrumpiendo el momento pero sin romperlo. Mariana se dio cuenta de que la vida seguía fluyendo a su alrededor, incluso mientras ella y Alejandro cuestionaban el rumbo de sus vidas. Mariana se centró en esa conexión y sintió que la revelación la hacía aún más fuerte. Algo dentro de ella se encendió. Una chispa que había permanecido oculta había ahora emergido a la superficie, y su esencia estaba ansiosa por ser descubierta. En la conversación con Alejandro, había despertado no solo su voz, sino la determinación de tomar control de su propio destino. De repente, una pregunta perentoria surgió en su mente: ¿en qué dirección la llevarían sus anhelos? La inquietud comenzó a dar paso al deseo de acción. Tengo que poner en práctica lo que he aprendido, se dijo a sí misma. Esa realización no solo la empoderaba, sino que también la guiaba a pensar en formas en que podía aprovechar sus talentos. Mientras Alejandro mostraba signos de aceptar su respingo emocional, Mariana comenzó a formular un plan. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había una duda latente. ¿Sería capaz de leer su propio mapa emocional y trazar la ruta hacia la vida que realmente deseaba, antes de que el tiempo la atrapara en su cotidianidad? Mientras ese cuestionamiento resonaba en su interior, se dio cuenta de que lo que había compartido con Alejandro había sido solo el comienzo. Lo que había despertado en ella no podía limitarse a un solo momento, debía abrazar cada aspecto de su crecimiento personal. Sin embargo, con cada avance, sabía que tendría que enfrentar decisiones mucho más difíciles. Y entonces, ante la mirada expectante de Alejandro, Mariana se dio cuenta de que este era solo el primer paso en un camino hacia lo desconocido. No te voy a dejar ir tan fácilmente, Alejandro. No soy solo la camarera del restaurante. Estoy lista para enfrentar mis demonios. Ahora, necesito saber, ¿estás listo para enfrentar los tuyos? La tensión en el aire palpitaba, y la búsqueda de su verdadera identidad apenas estaba comenzando. Mariana sintió como el aire se volvía más pesado, como si el universo entero se detuviera a observar la conexión que acababa de forjar con Alejandro. Sin embargo, aquella sensación de poder era agridulce, su coraje surgía entre la vulnerabilidad y el miedo a lo desconocido. Mientras la mirada de Alejandro la atravesaba, Mariana comprendió que su propio viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. En su mente, un torrente de pensamientos giraba a toda velocidad. ¿Qué significaría realmente para ella enfrentar sus demonios, y cómo podía concretar su plan? Dedicó unos minutos a observar la escena, las mesas repletas de habla y risas, la tensa pero vivaz energía en el restaurante. La vida seguía, mientras ella se abrazaba a una nueva versión de sí misma, una que no temía levantarse y tomar decisiones. En lugar de dejarse arrastrar por la rutina que había dominado su vida, decidió que era el momento de implementar un cambio. Aquella conversación con Alejandro había sido el catalizador que necesitaba. Con cada latido de su corazón, la determinación se solidificaba. Mariana había pasado demasiados años sintiéndose como una simple figura en el fondo, perdida en juegos de sombras. Ahora, no iba a dejar que sus talentos se desvanecieran en un mar de indecisión.
Tomaría las riendas de su vida, aunque eso significara incomodidad. Aceptar el temor como una constante en su viaje hacia el crecimiento era un concepto que empezaba a calar hondo en su conciencia. A medida que la conversación avanzaba, Mariana tomó la iniciativa. Alejandro, quiero dedicarme a la fotografía. He ido capturando momentos y retratos de la vida a través de mi lente, y cada imagen es un reflejo de lo que siento, confesó. Las palabras brotaron de su interior, casi como un grito ahogado que finalmente se liberaba. He permanecido en segundo plano, pero ya no quiero ser una mera espectadora. Siento que es el momento de crear, de plasmar no solo lo que veo, sino lo que soy. Alejandro la miró, frunciendo el ceño. Ella podía percibir que él repasaba sus propias inseguridades. En su interior, Mariana sintió una chispa de compasión por su lucha, pero no podía dejar que eso la desviara. El punto de inflexión no era solo para ella, también lo era para él. Tu mirada tiene algo especial. Podrías hacer algo grandioso con ello, respondió con tono dubitativo. Sin embargo, Mariana era consciente de que esas palabras no eran un mero cumplido, eran un desafío. La conexión entre ambos se revelaba cada vez más intensa, haciendo que cada uno contemplara su futuro de manera distinta. Mientras ella sonreía, en su interior brotó un nuevo plan que necesitaba tomar forma. Ya no bastaba con soñar, debía actuar. En la siguiente semana, dejaría la zona de confort y se unirá a un taller de fotografía local. Tenía que aprender, mejorar y, sobre todo, confiar en su intuición artística. La estabilidad de su vida diaria comenzaba a tambalearse, y aunque la inquietud la invadía, la emoción era innegable. Te prometo que no me rendiré. Esta es solo la primera fase de mi viaje, añadió con seguridad, sorprendiéndose al encontrar una firmeza tan potente en su voz. Sin embargo, mientras la charla fluía, una sombra de duda volvió a asomarse en su mente. Las voces internas que solían disuadirla reaparecieron. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su arte nunca lograba resonar con nadie? Esa tirantez entre el deseo y el miedo era, al mismo tiempo, paralizante y liberadora. Finalmente, miró a Alejandro a los ojos. Pero, ¿estás listo para enfrentar tus propios desafíos, Alejandro? ¿Qué pasará con tus sueños? La última pregunta colgaba en el aire, y la mirada de Alejandro se tornó contemplativa. Ella sabía que en ese instante no solo se abordaba su propio destino, también le brindaba la oportunidad de que él reflexionara sobre el suyo. ¿Podría él, tan cargado de inseguridades, abrirse a la posibilidad del cambio? La conversación cobraba vida propia, y la atmósfera que antes se sentía pesada ahora pulsaba de potencial. Siempre había creído que había un propósito latente en su conexión, y ahora estaba dispuesta a explorarlo con más profundidad. Mientras un nuevo promesa se gestaba entre ambos, Mariana supo que el camino hasta aquí había sido un giro crucial, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Una mirada tenue entre los dos se transformó en una promesa implícita de que ambos se atreverían a alzar sus voces y perseguir sus pasiones, así como sus miedos. Entonces, un nuevo pensamiento invadió su mente, llenándola de una mezcla de emoción y miedo. ¿Seré capaz de sobrevivir a la tormenta que se avecina? La tensión se intensificaba mientras la conversación avanzaba y, con ella, el inminente desenlace de su transformación personal y profesional. Mariana despertó la mañana siguiente con una mezcla de nerviosismo y anticipación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, resplandeciendo en su habitación como si el universo mismo estuviera esperándola. En los últimos meses, había dejado que los miedos definieran su vida, pero ese día decidió que no sería así. Se levantó con la firme determinación de que aquel taller de fotografía marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, a medida que se preparaba, la inseguridad comenzó a deslizarse nuevamente en su mente. Era fácil hacerse cargo de una vida nueva, pero era otra cosa enfrentar las críticas. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la retroalimentación es humillante?, se preguntó, pero desechó esas ideas, tratando de recordar la promesa que se había hecho la noche anterior, no rendirse. Al llegar al taller,
Una pequeña sala con paredes adornadas con fotografías impactantes, Mariana sintió un cóctel de inquietud y emoción burbujear en su interior. Se presentó, abrió su mente y se comprometió a aprender. La profesora, una fotógrafa que había trabajado en múltiples proyectos reconocidos, comenzó a hablar sobre la importancia de la autenticidad en el arte. Cada imagen que tomas debe ser un reflejo de ti misma. No temas mostrar tus imperfecciones, dijo, y estas palabras resonaron en Mariana de una manera potente. Ser auténtica le parecía un desafío monumental, pero estaba decidida a intentarlo. El primer ejercicio fue capturar retratos de diferentes compañeros. Al observar a su alrededor, comenzó a notar los detalles que los hacían únicos, la forma en que sus ojos brillaban o como una cicatriz contaba la historia de su vida. Enfocó su lente y apretó el obturador, sintiendo una oleada de satisfacción al congelar esos momentos en el tiempo. Pronto, los demás elogiaron su habilidad para destilar la esencia de sus rasgos. Por primera vez, Mariana sintió que estaba revelando algo de ella misma en cada fotografía. Sin embargo, entre el entusiasmo y la euforia, las sombras de sus dudas acechaban. ¿Podría sostener este sentimiento de éxito? ¿Y si la conexión que estaba empezando a forjar con la fotografía se desvanecía así de rápido? Cada halago resonaba con un eco de incredulidad en su mente. Los días en el taller pasaron rápidamente y Mariana se sumergió en un mundo de luces y sombras, donde cada captura no solo reflejaba la realidad, sino también su búsqueda interior. Se sintió atrapada en un vaivén de autodescubrimiento, una danza entre la seguridad inquebrantable que había encontrado en sí misma y la inminente desilusión que podría seguir. Un fin de semana, mientras exploraba una exposición de un fotógrafo urbano local, Mariana se encontró con una imagen que la impactó. Era la representación de una vida anónima en una calle atestada de personas. La tristeza, el anhelo y la esperanza estaban entrelazados en lo que parecía un simple fotograma. ¿Cómo logró hacer esto?, pensó, cuestionando su visión, su técnica y su voz. Fue en ese momento que tuvo la revelación: no solo era la cámara la que capturaba lo externo, sino el corazón el que debía plasmar lo interno. Comprender que tenía que ser valiente al revelar sus emociones la llenó de una mezcla de terror y emoción. Necesitaba arriesgarse a mostrar quién era realmente, enfrentándose a sus propias inseguridades. Regresó del evento sintiéndose más decidida que nunca. Había decidido participar en una competición de fotografía, una oportunidad que podría exponer su trabajo al mundo, pero también amenazaba con acentuar sus miedos. Había algo abrumador en esa decisión. Sus nervios comenzaron a fluir de nuevo. Antes de caer en la sombría tentación de la autoduda, se repitió: el miedo es parte del proceso, y del fondo de su ser emergió una nueva fuerza. Pero en su mente también resonaba una advertencia inquietante: si no te arriesgas, nunca descubrirás lo que podrías haber creado. Justo cuando iniciaba un estudio sobre el tema para su primer trabajo, recibió un mensaje de Alejandro. Su corazón saltó. ¿Acaso él sería su ancla en este viaje incierto? Sin embargo, el contenido causó una mezcla de ansiedad y esperanza. Mariana, tengo algo importante que compartir contigo sobre mí. Creo que es momento de ser sinceros. Su corazón latía con fuerza. La intensidad de su transformación personal y profesional se entrelazaba con posibles revelaciones ajenas. ¿Qué secretos guardaba Alejandro? Estaba a punto de enfrentar una nueva tormenta, no solo en su carrera, sino también en su conexión con él. La emoción corría por sus venas mientras meditaba en lo que podría significar esa conversación, entendiendo que su vida estaba en un precipicio emocional donde todo podría cambiar drásticamente. Mariana se sentó en el sofá con el teléfono en la mano. El mensaje de Alejandro resonaba en su mente, una advertencia que podía tener repercusiones en su vida, tanto personal como profesional. Sin embargo, su corazón no solo latía por la intriga, sino también por la necesidad de enfrentar sus propios demonios. Antes de contestar, tomó una respiración profunda, recopilando sus pensamientos sobre su participación en la competición de fotografía. Su mundo había cambiado en tan poco tiempo, del miedo a la autoexpresión, a la creciente confianza en su habilidad.
Cada imagen que capturó en el taller se había convertido en una forma de autoafirmación. Aún así, la incertidumbre sobre su próximo paso comenzaba a afianzarse. Se preguntaba si sería capaz de plasmar no solo la esencia de otras personas, sino la suya propia en este concurso que la expondría al juicio ajeno. «¿Y si no soy suficiente?», murmuró para sí misma. La voz de la profesora resonó en su mente, recordándole que las imperfecciones eran un espejo de su humanidad. Esa lucha entre decidir si mostrarse auténtica o resguardarse tras una coraza comenzaba a romperla, a dividir su ser en la búsqueda de aceptación y la necesidad de ser fiel a sí misma. Las palabras de Alejandro ahora se sumaban a ese torbellino, un llamado hacia la honestidad que resonaba como un eco en su interior. Después de unos momentos de incertidumbre, decidió responderle. Se concentró en formar un mensaje claro, expresando su deseo de saber más, de manejar cualquier turbulencia que pudiera surgir. «Estoy aquí para ti. ¿Qué es lo que necesitas decirme?», escribió, sintiendo cómo su corazón palpitaba a un ritmo acelerado. Había un poder en la vulnerabilidad, una verdad que necesitaba explorar. A medida que aguardaba su respuesta, se permitió reflexionar sobre su camino artístico. Había algo liberador en la idea de compartir un fragmento de su vida, esas experiencias que había considerado fracasos y que, al final, habían permitido forjar su identidad. Decidió comenzar a documentar sus pensamientos y sentimientos, estableciendo un diario visual que capturara no solo lo que veía, sino lo que sentía en cada uno de sus disparos. La idea de fusionar su narrativa personal con la fotografía le parecía un avance audaz pero necesario. Día tras día, acumularía no solo instantáneas de su entorno, sino también fragmentos de su historia. La conversación con Alejandro se convertiría en un torrente de inspiración, un recordatorio de que al abrirse a los demás, también revelaría su verdadero arte. Pero, en un rincón de su mente, persistía la inquietud. Participar en la competición era un paso hacia la libertad o un riesgo que podría devolverla a los rincones oscuros de sus inseguridades. Finalmente, después de lo que sintió que fue una eternidad, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. La simple notificación provocó un revuelo en su interior. Cuando abrió el texto, su corazón se hundió. Alejandro había compartido un secreto que no solo cambiaría la forma en que lo veía, sino que tambalearía la base de la relación que habían construido. «He guardado un secreto importante que podría afectar a ambos, necesito que lo sepas». El aire se volvió pesado a su alrededor, su mente comenzó a procesar lo que eso podría significar. Su viaje en el mundo fotográfico se convertía en un hilo conductor de descubrimiento, no solo del arte, sino también de la conexión humana. Justo cuando se preparaba para enfrentar esta inesperada revelación, una parte de ella se preguntaba si estaba lista para desentrañar las piezas de su vida, tanto a través de las imágenes como de las verdades ocultas. Con la cámara en mano y su corazón expuesto, el momento crucial parecía estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué otras verdades aguardaban ocultas tras el velo de su conexión con Alejandro? En esa encrucijada, Mariana sintió que los cimientos de su autodescubrimiento y su vida se enfrentaban a un desafío crítico. Con cada día que pasaba, no solo se desnudaba artísticamente, sino que también se preparaba para una verdad que podría transformarlo todo. En su interior, la pregunta persistía: ¿podría mantenerse firme frente a lo que realmente significaba abrirse al mundo y a sí misma? Mariana respiró hondo, sintiendo cómo el aire inundaba sus pulmones. La vibración del teléfono se había detenido, y con ella, un torbellino de emociones la envolvió. La inquietud por la revelación de Alejandro no le permitía concentrarse en nada más. Decidió que no podía posponer más la lectura del mensaje. Con determinación, presionó sobre la notificación y, al instante, las palabras de Alejandro comenzaron a cobrar vida. «Hay algo que nunca te he contado, la razón por la que me acerqué a ti. Mi familia está involucrada en la fotografía de una manera que nunca imaginaste». Sus ojos se agrandaron al leerlo. La confusión rápidamente dio lugar a un torrente de preguntas. ¿Quién era Alejandro realmente? Su mente se llenó de posibilidades y temores sobre cómo ello podría afectar su propio viaje en el mundo de la fotografía.
con cada nuevo mensaje que recibía, su mundo parecía desmoronarse un poco más. Las verdades a medias comenzaron a aparecer como sombras acechantes. Mariana se obligó a silenciar el caos interior y centrarse. Primero tenía que descifrar qué significaba esto para ella. Si alguna vez había sentido inseguridad, ahora se multiplicaba. La idea de que su viaje artístico podía haber sido influenciado por algo ajeno la golpeó con fuerza. Había construido su identidad sobre fundamentos enraizados en lo que Alejandro representaba, en lo que su familia había hecho, decidió que debía canalizar esas emociones en su arte. Agarró su cámara y salió a la calle, sintiendo el sol calentar su piel. El bullicio de la ciudad era una melodía que, por un breve momento, pudo utilizar como banda sonora para su reflexión. Se dispuso a capturar no solo lo bello, sino lo crudo, lo real. Cada imagen capturada se convirtió en una protesta silenciosa contra las dudas que atormentaban su mente. La fotografía se transformaba en un medio de autodefinición, en un lugar donde podía escapar de las incertidumbres sobre su conexión con Alejandro. Mientras fotografiaba a un grupo de ancianos jugando ajedrez en un parque, comenzó a notar algo interesante. A medida que enfocaba su objetivo, las arrugas en sus rostros parecían contar historias profundas y complejas. Ahí había una vida de experiencias, fracasos y triunfos. Se dio cuenta de que cada persona, cada retrato que capturaba, era un reflejo de luchas que también ella atravesaba. Era un recordatorio de que siempre había algo más allá de las apariencias, algo que merecía ser contado. Quizás, su lucha personal no difería tanto de la de aquellos a los que honraba a través de su lente. La sesión fotográfica se prolongó más de lo planeado. Mientras observaba las imágenes en su pantalla, sentía que cada una de ellas era un paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, había un nuevo peso. No podía evitar pensar en la verdad de Alejandro y lo que significaría para su vida profesional. Esa nueva incertidumbre comenzó a formar una nueva narrativa en su mente. ¿Podría su arte ser una forma de respuesta a la pregunta que lo abarcaba todo? Al regresar de su paseo, sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la acción de fotografiar, sino por lo que se avecinaba. Con cada imagen que había capturado, se sentía más empoderada, lista para enfrentar lo desconocido que Alejandro había traído a su vida. Sin embargo, el dilema no se había resuelto. Abrió su diario visual y comenzó a escribir lo que había sentido, pero en vez de cerrarlo, dejó las páginas abiertas. Ahora, el sol se ocultaba en el horizonte, y Mariana aún no sabía si debería confrontar a Alejandro y su secreto, pero una cosa era cierta, ya no estaba dispuesta a ser una mera espectadora en su propia vida. Había un fuego en su interior, una determinación renovada por crear su propia narrativa artística en medio de la confusión. Pronto, una decisión tendría que ser tomada. Estaba lista para abrir otro capítulo en su vida, no solo como una fotógrafa, sino también como una mujer que confronta sus verdades más profundas. Mientras pensaba en toda la conexión que compartía con Alejandro, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, no podía ignorar lo que iba a revelar. Mariana, creo que necesitas saber todo lo que sucedió antes de nuestra primera conversación, para que entiendas por qué estoy aquí. Mariana se quedó paralizada ante la pantalla de su teléfono. La lectura del mensaje de Alejandro rebotaba en su mente como un eco persistente. Necesitas saber todo lo que sucedió. Las palabras marcaban un claro punto de inflexión, y en su pecho, el dilema crecía como una sombra inminente, casi tangible. Su corazón latía acelerado, y con cada segundo que pasaba, el deseo de saber más se entrelazaba con el temor de lo que eso podría significar. En un impulso casi automático, se levantó y se enfocó en su propia reflexión. Las imágenes que había capturado antes eran poderosas, pero la revelación de Alejandro intensificaba su deseo de expresión. Su cámara debía ser la herramienta, no solo para desahogar sus emociones, sino también para narrar una historia más grande. A la mañana siguiente, cerró su cámara en una bolsa y se encaminó hacia la cafetería donde trabajaba.
Era un lugar lleno de vida, el aroma del café recién preparado la envolvía al tiempo que las risas y las charlas de los clientes le recordaban que, a pesar de sus tormentas internas, el mundo avanzaba. Sin embargo, ese bullicio no escapaba del constante zumbido en su mente. Cada cliente que entraba era una imagen que valía la pena capturar, una historia que esperar ser contada. Mientras servía a uno de los clientes habituales, una idea le cruzó por la mente. ¿Y si decidía utilizar su propio entorno laboral como su próximo proyecto fotográfico? Las interacciones en la cafetería, las pequeñas cosas que parecían mundanas, podrían ser precisamente lo que necesitaba para expresar su situación. Cada taza de café podría contar no solo la historia de sus clientes, sino la de ella misma, en el proceso de descubrir su verdad. Durante su turno, Mariana comenzó a imaginar lo que podría capturar. La camarera que se movía entre las mesas, los grupos de amigos riendo, la pareja compartiendo un momento, el anciano que se sentaba solo en la esquina con un libro. Así, decidió que tenía que experimentar con su cámara de manera diferente, capturando la esencia del lugar que había abrazado con los brazos abiertos. La idea de crear una serie fotográfica que combinara su vida laboral con sus luchas internas se hacía cada vez más fuerte. La tarde se deslizó suavemente en la noche, y Mariana comenzó a tomar fotografías mientras trabajaba. En cada disparo, sentía que algo se alineaba dentro de ella, como si el caos en su vida empezara a encontrar su camino hacia el orden. Se dio cuenta de que cada velada fotografiada en la cafetería representaba una defensa ante la incertidumbre de su conexión con Alejandro. Sus imágenes se fragmentaban en capturas de fuerza y fragilidad, pero todas revelaban una verdad esencial sobre su resistencia personal. Volvió a casa con cientos de fotografías. Cada una mostraba no solo escenas de la vida cotidiana, sino también una exploración de su propio propósito y conexión con los demás. Esa noche, al revisar las imágenes, sintió que había dado un paso decisivo hacia su autodescubrimiento. En lugar de ceder al miedo, había decidido empoderarse a través del arte, en un acto de rebeldía contra la sombra de la duda que la seguía. Sin embargo, un nuevo mensaje de Alejandro interrumpió su momento de claridad. Mariana, necesito que sepas que esto es más serio de lo que piensas. Su piel se heló. La amenaza de su verdad comenzaba a asomarse, y sabía que la confrontación era inevitable. Mientras preparaba sus pensamientos para lo que podría ser una revelación sorprendente, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Podría encontrar la fuerza no solo en su arte, sino en los secretos oscuros que Alejandro guardaba. Mientras apretaba la cámara entre sus manos, la pregunta era clara. ¿Estaba realmente lista para descubrir toda la magnitud de la historia que se escondía tras sus conexiones, y cómo su arte podría ser el hilo que la uniera a esa verdad revelada? La tensión entre el crecimiento personal y la revelación inminente mantenía a Mariana al borde del abismo, lista para dar el siguiente paso hacia su destino. Mariana respiró hondo antes de abrir su computadora portátil. La tarde había caído y, con ella, el peso de la incertidumbre. Tenía un nuevo propósito, conectar su arte con las verdades que anhelaba descubrir. Pero ahora, cada clic de su ordenador era un recordatorio de la espera angustiosa por una respuesta de Alejandro. Añadió a su programación personal un nuevo elemento, investigación. Necesitaba contexto, algo que iba más allá de su mensaje críptico. ¿Qué era lo que ocultaba? El café resonaba en su mente. Era su universo, cada día se despertaba para amanecer entre sus aromas, pero peligrosamente se estaba mal acostumbrando a las rutinas sin cuestionar su esencia. Comenzó a buscar información sobre Alejandro, su historia, sus conexiones y, sobre todo, lo que realmente podría haber ocurrido entre ellos. Una red de incertidumbre se tejía en su mente, la figura de Alejandro era cada vez más opaca y al mismo tiempo más intrigante. Mientras navegaba, las luces de la cafetería vibraban con un tono cálido, pero para Mariana, representaban más que un simple fondo. Decidió que su proyecto no solo sería visual, debía incorporar las voces de sus clientes. Así, cada fotografía capturada llevaría consigo una historia a través de pequeñas entrevistas sutiles.
Esto le permitiría tejer un tapiz más complejo de emociones, una batería genuina que le otorgaría al arte profundidad. El día siguiente comenzó diferente, las primeras luces del alba mostraron un enfoque renovado. Mariana se sumió en el ritmo del trabajo con una energía distinta. Cada conversación que sostenía la sentía como un hilo que la unía a sus inquietudes. A medida que hablaba con diferentes clientes, notó un patrón. Todos estaban lidiando de cierta forma con sus secretos y verdades particulares. Esto la motivaba aún más a indagar en el trasfondo que rodeaba su propia situación. Mientras hablaba con una mujer mayor que frecuentaba la cafetería, surgió un comentario que resonó en ella: a veces, el pasado no quiere soltarte. Pero comprenderlo es el primer paso hacia tu libertad. Esa frase quedó grabada en su mente, y decidió que no podía seguir posponiendo su enfrentamiento con Alejandro. La búsqueda de su verdad implicaba también la voluntad de enfrentar lo desconocido. Esa noche, preparó un mensaje para Alejandro. Se sentó frente a la pantalla y dejó que sus pensamientos fluyeran. Cada palabra escrita era un acto de reclamación personal, un acto de coraje, donde le externaba su deseo de entender la seriedad de todo lo que había pasado. El pulsar de las teclas resonaba como un martillo golpeando su indecisión. Sería directa, era el momento de encontrar su propio valor. Al enviar el mensaje, una mezcla de alivio y ansiedad la inundó. Tenía el control ahora, por primera vez en semanas. Esa sensación de empoderamiento se reflejaba en su arte. Las fotografías capturadas no solo mostraban diversas vidas entrelazadas, también representaban su propia lucha por la claridad. La cámara, que había sido un refugio, ahora se convertía en un mensaje de valentía. La espera por la respuesta de Alejandro se tornó intensa. En esas horas, un fuego interno consumía su mente y su creatividad. Se sintió al borde de una revelación poderosa. Cada cliente que servía en la cafetería, cada conversación superficial, era ahora una chispa que alimentaba su deseo de verdad y autenticidad. Cuando finalmente el teléfono vibró, su corazón se detuvo un instante. Alejandro había respondido: Mariana, necesitamos hablar. Hay más en la historia de lo que imaginas. Su estómago se retorció, sabiendo que el camino hacia su revelación personal estaba a punto de bifurcarse en direcciones inesperadas. La conexión entre su arte y su nueva realidad estaba a punto de explotar en una revelación que cambiaría todo lo que había creído hasta ahora. Estaba lista para enfrentar la oscuridad, pero en su interior resonaba la pregunta: ¿qué verdad emergía de las sombras y cómo afectaría la narrativa que había comenzado a construir con tanto esfuerzo? Su próximo encuentro no solo desafiaría sus creencias, sino que también podría llevar su arte hacia un horizonte completamente nuevo. Mariana se sentó en el pequeño rincón del café donde solía encontrar la inspiración. Había pasado semanas transformando su vida a través de la fotografía, descubriendo un mundo nuevo que la invitaba a conectar no solo con su entorno, sino también con su propio ser. Las imágenes que había capturado se habían convertido en un reflejo de su lucha por la autenticidad. Cada foto era un pedazo de su historia, una narrativa personal que, por fin, comenzaba a tomar forma. Mientras revisaba sus últimos trabajos, algo en su interior se encendió. Las palabras de la mujer mayor se repetían en su mente: comprender el pasado es el primer paso hacia tu libertad. Era un recordatorio claro de que solo al enfrentar sus propios miedos, podría forjar realmente su futuro. Era el momento de cerrar el círculo. No solo debía revelar sus verdades internas, sino también las de Alejandro. Con el corazón palpitante, decidió que debía hablar con él. No podía permitir que la incertidumbre sobre su conexión lo separara. Su propia evolución artística exigía honestidad. La próxima vez que Alejandro entrara por la puerta del café, iba a ser ella quien hablara. El día llegó. Mariana se había preparado, consciente de que el encuentro podría ser decisivo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando él llegó, y sus miradas se cruzaron de inmediato. Alejandro parecía más vulnerable de lo que jamás lo había visto, como si su propia lucha lo hubiera llevado a un punto de quiebre. Mariana, comenzó, su voz entrecortada, creo que tengo que disculparme por lo que no te he dicho.
Mi familia está inmersa en el mundo de la fotografía. No quería que pensaras que te estaba utilizando o que tus talentos se veían opacados por mis conexiones. Ella tomó una respiración profunda. No se trata de eso, Alejandro. Lo que tú y yo hemos construido es valioso, pero necesito que sepas que puedo caminar este camino sin que el peso de tu pasado me ahogue. Su voz era firme, pero había un calor genuino en su declaración. La verdad estaba fluyendo, y con ella, comenzó a desenredar los hilos que habían estado enredados por semanas. Alejandro la miró con incredulidad y aprecio, como si por primera vez fuera capaz de ver a la mujer detrás de la camarera insatisfecha. Pero, ¿qué hay de nuestros sueños? ¿Los de los dos?, preguntó, la vulnerabilidad a flor de piel. Mariana sintió como su determinación se fortalecía. Nuestros sueños se han entrelazado en esta conexión, pero no podemos depender del uno del otro para encontrarlos. He descubierto que debo confiar en mí misma y en mi propia voz. He pasado demasiado tiempo a la sombra y es hora de que brille. Las palabras de Mariana resonaron en ambos. El ambiente del café se llenó de un aire de autenticidad. Las preocupaciones y los egos comenzaron a desdibujarse, lo que importaba era su crecimiento individual. Mientras hablaban, Mariana vio en los ojos de Alejandro un cambio, un destello de autocomprensión que indicaba que él también estaba en un viaje similar. Me asusta pensar en lo que podría perder, confesó él, pero al mismo tiempo, es liberador entender que puedo ser más que lo que mi familia espera de mí. Mariana asintió, el entendimiento mutuo creando un lazo más fuerte que los silencios anteriores. Con cada palabra, la conexión se volvía más profunda, y Mariana sintió que había logrado lo que antes parecía un sueño lejano, la confianza en su propio camino y el reconocimiento de su propio valor. En un acto de sinceridad, le mostró algunas de sus fotos más recientes. Estas son mis historias, explicó. Cada retrato encierra algo de mí. Los ojos de Alejandro se iluminaron al ver cómo Mariana había canalizado su experiencia en arte. Eres más increíble de lo que imaginaba, murmuró, una mezcla de admiración y respeto en su voz. Has logrado algo que trasciende lo superficial. Siempre he estado atrapado en lo que debería ser el éxito, y ahora, enfrentas esa lucha también. Pero también me has enseñado que nuestra fortaleza no radica en lo que se ve, sino en lo que llevamos dentro. Mariana sintió que la transformación que había buscado estaba finalmente a su alcance. Había confrontado la sombra de su inseguridad y, al hacerlo, había permitido que Alejandro también se enfrentara a sus verdades. Juntos, comenzaron a ver el futuro como una oportunidad para construir algo fresco y auténtico. Con un renovado sentido de urgencia, Mariana tomó la decisión de participar en la competencia de fotografía. Este es mi momento, pensó, una mezcla de ansiedad y determinación insuflando vida a cada palabra que pronunciaba. He llegado hasta aquí y no voy a dejar que mis dudas me frenen. La autenticidad no es solo un camino hacia el arte, es la clave para vivir plenamente. Su compromiso con su arte y su propia voz se volvieron su razón de ser. La nueva Mariana, convencida de su propósito, estaba lista para enfrentar el mundo. Su historia iba a ser contada en cada clic del obturador, las sombras ya no la asustaban. Había construido la confianza necesaria para soportar la presión. Alejandro, inspirado por su valentía, le prometió ser su apoyo incondicional en este nuevo capítulo. Me gustaría ser parte de tu viaje, Mariana. Lo que has logrado es admirable. Si alguna vez necesitas un compañero, aquí estaré. Con una sonrisa genuina, Mariana se dio cuenta de que había conquistado un terreno que nunca imaginó que pudiera, su identidad se había afirmado y estaba lista para ser vista. Había crecido no solo como artista, sino también como una mujer con voz y pasión. Finalmente, el futuro no se sentía tan incierto. Por primera vez en su vida, Mariana sintió una satisfacción profunda. Al asumir el control de su narrativa, había descubierto no solo cómo tomar riesgos en el arte, sino también cómo abrazar la vida en su totalidad, uñada a nuevas conexiones auténticas. Era hora de dar su siguiente paso.
Y lo haría con toda la integridad que su corazón había reclamado. En este momento decisivo, Mariana entendió que el triunfo no siempre iba de la mano con el éxito inmediato, sino con el coraje de ser fiel a uno mismo. En su camino hacia el autodescubrimiento, descubrió que el verdadero viaje consistía en despojarse de las expectativas ajenas y vivir con verdadero propósito. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más.